día Óscar Landerreche, académico de la Universidad de Chile, economista. ¿Qué tal, Óscar? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Y Ignacio Briones, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex ministro de Hacienda. ¿Qué tal, Ignacio? Feliz de estar aquí compartiendo contigo y Óscar. Buen programa Claro. La idea es conversar acerca del futuro. Bueno, todo siempre, conversación del futuro está anclado en el presente y en los problemas cotidianos. Y hoy día hemos elegido un tema que Ignacio lo socializó, y yo sé que también en la cabeza de Óscar está, en la cabeza de mucha gente, que es este llamado terremoto educacional a partir de lo que ocurrió en la pandemia y qué implicancias van a tener en la vida práctica de los chilenos. En Estados Unidos yo he visto un sinfín de reportajes que incluso calculan cómo va a afectar al producto, al PIB, el problema educacional, y por distintos estratos sociales. Obviamente que los sectores afroamericanos, los latinos son los más afectados, pero ya le sacaron el costo a esto y las cifras son impactantes, Ignacio. O sea, es una tragedia del puerto, que una catedral se queda chica, todas las catedrales del mundo. Y como tú dices, yo he insistido mucho y para mi sorpresa, digamos, que esta debería ser como la gran prioridad que tenemos pensando en el futuro. Por lejos. A mí no me cuesta conseguir otra prioridad, otra cuestión más importante, porque acá dos cosas fundamentales antes de la palabra Óscar. Uno, el terremoto la pandemia pegó fuerte en todos los países del mundo, pero en Chile nos pegó mucho más por la sencilla razón de la irresponsabilidad de haber cerrado las escuelas mucho más que el resto. Chile está dentro de los países del mundo que más tiempo cerró su escuela. Una cuestión imperdonable, en la cual los chicos, las chicas, los alumnos no tienen ni una culpa, es culpa de los adultos. Y bueno, eso ya está, y la pregunta es qué vamos a hacer para adelante, porque esto hay que recuperarlo. O sea, para que tengan las cifras en la cabeza, los últimos datos que sabemos de la OECD es que Chile perdió el equivalente a 1,4 años lectivos completos. ¿Y a qué significa eso? O sea, que de los 2 años de pandemia, claro, es como que tú no hubieras aprendido nada un año, 1,4 años. O sea, como que no has ido al colegio. Exactamente, no fuiste al colegio, eso se perdió. Y este daño es mucho más alto, por supuesto, en los sectores socialmente más vulnerables, más desfavorecidos, que en los más acomodados. O sea, en los sectores de colegios particulares pagados, la pérdida fue menos de medio año. En los sectores más vulnerables fue más de 1 año y medio. Entonces, además, esto solo hace asegurar que nuestras brechas de desigualdad, de oportunidades, pero también de resultados y de ingresos, solo se van a acrecentar. O sea, un cálculo de servilleta te permite a ti decir que de no hacer nada, la desigualdad de ingresos de estos futuros cohortes, de estos egresados cuando ingresan al mercado laboral, si el ratio de ingresos del 10% más rico, el 10% más pobre, hoy día es 40 veces, eso va a subir a 45 veces. Fácil. Y tiene una segunda pata, que yo creo que es la que deberíamos poner arriba de la mesa, que esto al final es un tema ético, ¿no? O sea, el hacer algo y hacerlo todo, darlo todo por resolver esto o paliar lo más posible este problema, es un tema ético, porque acá lo que está en juego es ni más ni menos que el futuro, los proyectos de vida, las aspiraciones de millones de niños. Sabemos que la educación es una palanca fundamental y sabemos además que sobre todo en los primeros años lo que se pierde ahí no se recupera más o cuesta mucho. Entonces, por donde se le mire, esto es gigante y Chile nos pasamos de responsables, particularmente algunos sectores que asusaron el cierre de colegio pese a que había vacunas tempranamente. Chile reconoció a nivel mundial por esto. No se tomaron las acciones remediales, el propio gobierno reconoció que llegó tarde en este tema, que no le dio la importancia, y eso ya fue. Pero yo insisto, lo importante es qué hacemos para adelante con todo, porque este es el tema prioritario de cara al futuro, no tengo ninguna duda. Óscar Landerreche. Sí, lo terrible de este tema es que tampoco antes de la pandemia estábamos en una buena situación en términos educativos necesariamente. O sea, Chile es un país que durante las últimas décadas ha hecho muchas cosas que le han permitido pasar de ser uno de los países de ingresos bajos de la región a ser en algún momento el país más, hoy compitiendo con Panamá, ¿no es cierto?, el de más alto ingreso, pero no es realmente cierto que el sistema educativo sea uno de nuestras palancas. Hay una encuesta que se hace como cada 10 años a nivel internacional, básicamente entre países de la OCDE, que es la famosa, la que tengo aquí, la PIAC. Es más que una encuesta, es como una prueba que le hacen a varios miles de adultos, y es una encuesta de alfabetismo funcional adulto. Lo repito, alfabetismo funcional adulto. Básicamente ven si la gente
está bien, pasaste por el colegio, se supone que sabes leer, pero ¿entiendes lo que lees? Unas instrucciones, no una novela, instrucciones. Ya. Tú, se supone que sabes sumar, ya, pero ¿sabes sumar para resolver un problema para que no te estafen en el banco? ¿Sabes usar las matemáticas Esa básicas? es la funcionalidad. Claro, es alfabetismo funcional. Y en la última, yo tengo la última que lleva algún tiempo, porque esta la aplicamos en la facultad, la hizo el Centro Microdatos, ahora el Centro de la Católica. Sí. Mansi, en el Centro de Encuesta de la Católica, está haciendo, de hecho se tomó el año pasado y seguramente este año, el próximo, van a salir los resultados. No tengo mucha esperanza sobre los resultados, pero para que se hagan una idea, en esa última encuesta, el 53% de los adultos en Chile son analfabetos funcionales. En los países de la OCDE en promedio ese número es 20%. Ya. 53%, más de la mitad, son analfabetos funcionales. O sea, que entiendan un contrato de la ISAPRE, imposible. Imposible. Contrato de tarjeta de crédito, imposible. Uno lo entiende. 15%, solo 15% tienen niveles suficientes o competentes. En los países de la OCDE, ese número es 60%. Entonces, esto es muy importante que se diga por lo siguiente, porque yo escucho a cada rato a gente en la política hablar de que Chile tiene que dar un salto en desarrollo productivo, que el extractivismo, que el valor agregado. Yo les voy a decir una cosa, el valor agregado se hace con niveles de competencia adulta, claro, en términos de conocimiento, y tenemos más de la mitad de la población es analfabeta funcional. Eso era antes del terremoto educativo. Entonces, claro, los países de la OCDE cerraron menos los colegios, ¿correcto? Pero además tenían solo 20% de analfabetos funcionales. Nosotros, que somos un país con más del doble, ¿no? Casi el triple de analfabetos funcionales que un país de la OCDE, lo cerramos más. Entonces, yo creo que lo que ocurrió durante la pandemia es un golpe al proyecto de desarrollo de Chile, y yo no veo, honestamente, la prioridad de este tema en la agenda política. Yo sé, si uno podemos analizar los detalles de eso, pero no veo ninguna preocupación sobre este tema, ninguna. Esto es lo importante. O sea, a mí me sorprende que no sea realmente la primera prioridad, no solo por el terremoto, sino que en términos generales, porque es tanto que no está que tú agarras la agenda de productividad del gobierno, que tiene ideas buenas, ¿eh? Algunas que se han intentado en el pasado y ojalá resulten. Educación no está, y debería ser la primera. O sea, eso es estructural, si tú lo miras simplemente en términos económicos, pero concuerdo con Óscar, o sea, nosotros ya veníamos con un problema, pese a que Chile ha mejorado mucho su educación, ¿eh? Dentro de la región, sí, está entre los primeros, ya tenía un avance sustantivo, pero en términos comparados respecto al país que debiéramos soñar ser, estamos súper lejos. Y déjame complementar dramáticamente el dato de la prueba PIAC que decía Óscar, de la OECD, que esta es competencia adulta. El dato es el siguiente: cuando tú agarras, ya no todos los alumnos, sino que agarras los que tienen educación superior, es decir, universitaria, técnico, profesional, o sea, instituto profesional o técnica, centro de formación técnica, se encuentra que los chilenos, las competencias de ese grupo, los chilenos con educación superior, son similares a las de un alumno de educación secundaria en la OCDE, y no muy superiores, apenitas superiores que la de un alumno con educación primaria en la Nueva Zelanda. Ya. Entonces, ¿qué te sugiere eso? Te sugiere que tenemos un cuello de botella gigante en el sistema escolar. O sea, nuestra universidad, nuestra educación superior apenas corrige lo que la escuela no hizo, pero a un costo 3-4 veces más caro, más encima. Entonces, cuando uno pone el foco en la educación superior en Chile, la gratuidad, las fichas, la condonación del CAE, está con las prioridades equivocadas. Así que hay que poner las lucas donde tenemos el problema. Preescolar y escolar, ahí está el problema. ¿Qué hace la gente que no tiene acceso a esto para nivelar? ¿Cuál es la solución de esto? ¿Cómo se interviene en la educación? ¿Hay capacidades para hacerlo o no? El problema es que el instrumento principal que tiene el Estado para hacerse cargo de este tipo de cosas es la educación pública, ¿ya? Ahora, cuando yo digo pública, estoy hablando de la educación estatal y también de la educación subvencionada, ¿ya? Porque es una parte de la educación pública, claro, que tiene otro régimen. Y uno de los problemas que tenemos en Chile es que hay una especie de implosión de la educación estatal, ¿ya? Entonces, la educación subvencionada, hay gente que es más partidaria de eso. Es bien importante desmitificar la diferencia entre educación pública estatal y pública subvencionada, ¿okay? Hay sistemas educativos en el mundo de excelencia, el francés, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí Brion es un poquito afrancesado, digamos. Que es público, ¿no? Claro, es público. Los franceses son muy socialistas, hasta la derecha francesa es como socialista, entonces es muy estatal. El sistema de educación pública holandés, en cambio,
que también es un excelente sistema, es muy subvencionado, es casi todo subvencionado. Ya. Porque los holandeses tradicionalmente son un país más liberal, por así decirlo. O sea, son particulares subvencionados. Particulares subvencionados, Sí. claro. Entonces tienen estos dos modelos. Uno puede tener un buen sistema educativo de los dos. En Chile tenemos una mezcla. Pero ha ocurrido un hecho que, no sé, yo he tuiteado sobre esto, la gente se enoja, en fin. Porque cuando aquí en Chile a uno cuando les dice la verdad, se enojan con uno. ¿Ah? El sistema estatal de educación está implosionando. En este momento el sistema estatal de educación tiene el 30% de la matrícula. Hace 20 años atrás tenía 60% de la matrícula y 30% el subvencionado. La gente no quiere mandar a sus hijos a los colegios públicos, y cuando se les dice a las autoridades que lo están haciendo mal, dicen, no, si lo estamos haciendo fantástico, es que usted no entiende, es que cambió la composición, es que ya no seleccionamos, no sé qué payasá. Que la tómbola. Son imposibles de darse cuenta, son incapaces de darse cuenta de lo que han estado haciendo, las personas responsables de la política educativa, de todos los gobiernos, también, también aquí hubo 8 años de gobierno de centro derecha, así ya, está bien. Ha básicamente destruido el sistema de educación estatal. Ya no existen en Chile colegios de excelencia estatales a los que un niño pobre, cuyo papá no le puede pagar cursos extra y tutores esto, pero que es inteligente o que por último es empeñoso, ¿no es cierto? O que le pone ganas, digamos. No existe un lugar al que pueda ir y que se le saque todo su rendimiento. Y esto está basado en una teoría absurda de la educación, en la cual el sistema educativo, que por cierto tiene que ver con darle a todos una cierta base suficiente para que se puedan desempeñar en la economía, pero el sistema educativo también, lamentablemente, también tiene que ver con seleccionar talento. Allí donde hay alguien que tiene talento y no tiene oportunidades porque viene de un contexto social o económico más difícil, darle un poquito extra. Importa quiénes son tus compañeros, importa quiénes son tus profesores. Entonces, en este momento es el peor momento para destruir el sistema estatal de educación y particularmente el de los colegios emblemáticos, en función de, no sé, unas especies como de utopías comunitarias, unas teorías medio raras, nuevas sobre la educación. Y no lo que ha funcionado en países como Francia, Italia, Inglaterra, por siglos, digamos. Ignacio, Briones. Mira, en esa línea, y déjame complementar algo después respecto a medidas remediales para la pandemia en base a lo que han hecho otros países, pero vuelvo al tema de la prioridad que le damos a la educación. Y aquí podemos tener distintas visiones sobre distintos sistemas, pero deberíamos tener un acuerdo en que acá tenemos un déficit gigantesco, porque en Chile sigue siendo cierto, en buena medida, que la cuna marca tu destino, y esa cuestión es inaceptable, moralmente inaceptable para una persona que es liberal, que cree en los talentos, en proyectos de vida diferentes, que cada uno los frague. Uno debería hacer lo imposible por entregar a todos buenas herramientas, de forma tal de construir esos proyectos de vida, porque si no la libertad pasa a ser una quimera, ¿no? Y no damos realmente esa importancia, al punto que, fíjate, uno de los, creo yo lo planteo en el Consejo de Educación al que estoy varias veces, una de las cosas que refleja que no le damos la importancia es lo que ha pasado en la educación en los últimos 10 años, donde nos llenamos la boca de hablar de los derechos sociales, el derecho social a la educación, pero a la hora de los que hubo, este derecho social a la educación, que debería ser un derecho en primerísimo lugar, está supeditado a otros derechos de segundo orden que los conculcan. Y cuando digo de segundo orden, no me refiero a que no sean importantes, sino que de segundo orden porque la forma de ejercerlo es incompatible con una vida civilizada en una sociedad democrática. Estoy pensando, por ejemplo, en la pasividad que Chile y muchas personas han tenido respecto a las tomas de colegio, a vista y paciencia, donde pareciera primar el derecho de unos pocos, que bajo medios ilegítimos, que es el uso de la fuerza, conculcan el derecho social de la educación de la gran mayoría. Y eso trae aparejado las consecuencias que hemos visto en los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos, que era una gran palanca de movilidad. Cuando uno habla de diversificar las élites, bueno, claramente hemos retrocedido en diversificar las élites, porque no cabe duda que estos colegios emblemáticos permitían una movilidad de la élite, y el Instituto Nacional lo ilustraba quizás como el que más, impresionante, y eso se ha ido rompiendo, se ha ido perdiendo. Pero, de nuevo, esta poca importancia que le damos a la educación se traduce también en que este derecho primerísimo, que debiera primar por sobre otros derechos en circunstancias normales, lo hemos ido invirtiendo, lo hemos ido haciendo al revés. Lo mismo pasó en la pandemia, o sea, está bien, había una emergencia sanitaria,
Pero si uno pone la educación en primer lugar, debería haber sido natural decir las escuelas son las últimas en cerrar y las primeras en abrir, y nosotros lo hicimos al revés, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay una cosa como de énfasis, de ponerlo en primer lugar, y yendo a lo que han hecho los países que han tenido medidas exitosas o que están teniendo medidas exitosas. Esto es post-pandemia. Post-pandemia, para remediar esta pérdida de aprendizaje. Lo primero es lo más obvio, es decir, esta es la primerísima prioridad país. Porque si eso no está como primerísima prioridad, a nadie le importa, pasa a ser secundario. Primerísima prioridad implica poner recursos monetarios a la altura, implica tener un plan, no solo a 3 meses, a 6 meses, 1 año, a varios años, porque esto toma tiempo. Que es nivelar en el fondo. Y el nivelar, es decir, oye, vamos a medir cuál es la pérdida de aprendizaje, claro, donde estamos parados, vamos a ver cuáles son los chicos, las chicas que más sufrieron, que más recibieron, y ahí vamos a poner el acento. No se nos pueden quedar atrás. Hay niños cuarto básico que todavía no saben leer. Por supuesto. Y una forma exitosa en que se ha hecho y que parece fácil de hacer, pero en realidad no lo es, requiere una coordinación gigante, son las tutorías. O sea, que tú apeles a personas extra sistema, fuera de los profesores porque no te alcanza, profesionales, Oscar, por ejemplo, que podría tomar a 4 o 5 chicos y hacerles reforzamiento todos los días, los fines de semana. ¿Y eso físicamente dónde se hace? Puede ser en la escuela, y eso implica abrir los colegios más allá del horario normal. Entonces ahí nos encontramos con una pega, con una barrera administrativa, que algunos van a decir, no, que yo trabajo hasta las 3 nomás. Claro, no, y sábado y domingo no se abre. Pero requiere voluntad país, requiere prioridad, requiere recursos monetarios, recursos humanos muy importantes, y marcación personal a los chicos, a las chicas que están más retrasados, y para eso medir. Nada de eso lo tenemos hoy día. Estamos trabajando en este consejo para dar recomendaciones en esa dirección. Estamos tarde, pero no por tarde hay que dejar de remar, ¿no? Pero yo diría que hay un criterio político y también como por así decirlo, humano, que yo creo que es bien importante considerar, que es que aquí me voy a echar un poquito de flores yo, pero cuando recién en la facultad en donde yo trabajo se permitió empezar a ir a clase, tú le puedes preguntar a mi señora, yo cortaba las winchas por ir a dar clase y me puse la maldita mascarilla, estuve un año ¿No te entero. gustaban las clases online? No es que no me gustaran las clases online, Quique. Claro, es que cuando uno es profesor, quiere enseñar. ¿Y sabes lo que me pasa a mí? Que yo escucho demasiadas voces en el mundo de la educación que se les nota que no quieren enseñar. Entonces yo lo primero que tenemos que tener es lo siguiente. Por ejemplo, en el mundo de la izquierda, si uno cree en la educación pública, ¿no es cierto? Las voces que predominan en ese mundo debieran ser personas que quieren enseñar, que incluso están dispuestos a correr riesgos para enseñar. Y yo lo que veo, yo escucho de parlamentarios, de dirigentes políticos, básicamente gente que siempre estaba encontrando una excusa para no enseñar. Y mientras ese sea la onda predominante, es imposible que tomemos acciones como las que sugiere Ignacio. 1 millón de gracias por estar acá. Nos vemos el próximo miércoles en esta instancia de conversaciones de futuro, conversaciones que importan.